Hola chiquillos y chiquillas de primero y segundo medio, bienvenidos a esta segunda parte del taller donde estamos aprendiendo a pensar matemáticamente de una forma distinta. ¿A qué le vamos a llevar pensar matemáticamente? Es a pensar a los números como cantidades y no tanto como un mero número. Para eso nosotros dijimos en el primer video que era muy importante tener en consideración que los números se representan según un valor posicional. ¿Qué significa eso? Que un número cualquiera está compuesto por unidades, que son cositas sueltas, decenas, que son grupos de 10 cosas, centenas, que son grupos de 100 cosas, unidades de 1000, que son grupos de 1000 cosas, y así sucesivamente. En este video lo que vamos a hacer es aterrizar esa idea desde el punto de vista de las operaciones. ¿Qué significa eso? Vamos a ver todas esas técnicas y esos secretos que le enseñaron a usted en el colegio cuando era chico y que quizás no entendió muy bien porque no tenían esta lógica de pensamiento detrás, que tiene que ver con los grupos. Vamos a revisar entonces las 4 operaciones básicas que usted conoce como suma, resta, multiplicación y división. El primer mito que le voy a derribar en esta clase tiene que ver con la cantidad de operaciones básicas que verdaderamente existen. Desde el punto de vista puramente matemático y científico, 2 de esas 4 operaciones no existen. En verdad, se dice que la resta es sumarle el inverso aditivo a un número. ¿Qué significa eso? Sumarle un número negativo. Y la división tampoco existe en la formalidad matemática. Lo que se dice es que se está multiplicando por el inverso multiplicativo de un número. ¿Qué significa eso? Que lo que usted está haciendo es multiplicar por una fracción. Pero como la intención no es joderle la vida ni tampoco hacérsela tan difícil, nos vamos a revisar ahora en profundidad esa afirmación que le acabo de hacer. Sino que vamos a revisar el cómo el valor posicional, o sea, la unidad, la decena, la centena y lo que vimos en el video anterior, sirve para entender el método en que nosotros vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Así que partamos por lo más sencillo, que es la suma. Para poder hacer la suma de 2 números o más, usted lo que tiene que tener en cuenta son 2 cosas esenciales que a usted le dijeron sí cuando era chiquitito. Lo primero es que usted tiene que ordenar los números, poner el último encima del último del otro y así sumar hacia abajo. Eso en verdad tiene una justificación bien lógica, y es que si nosotros entendemos que los números están ordenados según el valor posicional, o sea, según grupos, no tiene ningún sentido que usted a un grupo de 100 le sume un grupo de 10. Por lo tanto, usted tendría que sumar unidades con unidades, decenas con decenas, las centenas con las centenas, las unidades de 1000 con las unidades de 1000 y así sucesivamente según va avanzando, o según van avanzando los números que se están sumando. La segunda cosa que va a tener que tener en cuenta cuando resuelva este tipo de ejercicios, sean suma o resta, es que cada vez que usted tenga 10 o más elementos de un grupo, lo que está teniendo ahí es además un grupo más de la posición que sigue. Esto significa que, por ejemplo, cuando tengamos que resolver una suma como esta, donde en las decenas, al sumar 8 y 7, hago más de 10, voy a tener que representar de esas 15 decenas que tengo en total, cuántas representan verdaderamente a las decenas, que son 5. Y con las otras 10 decenas hago un grupo del siguiente, que sean una centena. Entonces tengo que anotar eso como una reserva. Y así continúo con la suma. Con la resta pasa algo muy similar en verdad. Cuando usted era chiquitito le dijeron 2 cosas cuando hiciera la resta. Lo primero que le dijeron es que los números tienen que estar ordenados según el valor posicional. ¿Para qué? La razón es bien similar a la de la suma. Y en verdad no tiene ningún sentido que, por ejemplo, usted tuviera 5 decenas y a esas 5 decenas le intentara quitar, por ejemplo, 4 centenas. Obviamente no alcanzaría. Por lo tanto, la intención de esto es mantenerlo en orden para que usted pueda a las unidades restarle unidades, a las decenas restarle decenas, a las centenas restarle centenas, a las unidades de 1000 restarle unidades de 1000 y así sucesivamente hacia el lado. La segunda cosa que tiene que recordar es esto, que cuando usted estaba chiquitito le decían que cuando no le alcance le tiene que pedir prestado el del vecino. Por ejemplo, al resolver esta resta, cuando yo diga a 7 le tengo que quitar 8, no voy a poder. Así que lo que se hacía, según el método que a usted le enseñaron, es pedirle algo al vecino.
¿Por qué se pide algo al vecino? Bueno, la lógica es la siguiente. Yo tengo 7 decenas y a esa le tengo que quitar 8 decenas. Como no le puedo quitar 8 decenas porque evidentemente no me alcanza la cantidad, lo que voy a hacer es tomar una de las centenas y desarmarla. ¿Para qué? Para así hacer de esa centena 10 decenas. Por lo tanto, ya no tendría 7 decenas, sino que tendría 17. Y a esas 17 decenas sí le puedo quitar las 8 decenas que están aquí abajo. Y me van a dar 9. Lo otro que usted debe tener en consideración es que aquí usted tenía 5 centenas. Y recalco la palabra tenía. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque ahora usted acaba de tomar una y la desarmó en decenas. Así que aquí ya no le quedan 5, sino que le quedan 4. Y a eso es a lo que se referían cuando usted era chiquitito y le decían, si no le alcanza, pídale uno al vecino. En el proceso de suma y resta es muy similar al como usted lo haría con un ábaco, que es juntando fichitas una sobre la otra o quitando fichitas de un grupo. Para la multiplicación, en verdad lo que me gustaría hacer es detenerme un poco y mostrarle un método de multiplicación bien antiguo, que aunque usted no me lo crea, tiene que ver mucho con lo que nosotros habíamos conversado. Es un método chino que tiene que ver con multiplicación de varitas. ¿Cómo multiplicaban los chinos? Los chinos representaban con palos o varas cada uno de estos grupos, sean unidades, decenas, centenas o unidades de 1000 o así sucesivamente. Pero para poder revisar este sistema de multiplicación es muy importante tener en cuenta una cosa antes de seguir. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Vamos a tener que revisar primero qué pasa cuando yo multiplico un grupo por otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo multiplico una decena con una centena? Si yo multiplico una decena por una unidad, voy a obtener una unidad. Porque 10 por 1 son 10. Pero si yo multiplico una decena por una decena, o sea, tengo 10 grupos de 10 cada uno, en total tengo 100 cosas. O sea, 10 por 10 son 100. Por lo tanto, una decena por una decena me da una centena. Una decena por una centena sería 10 veces 100. Por lo tanto, eso me da una unidad de 1000. Y una decena por una unidad de 1000 sería 10 por 1000, que son 10.000. Así que eso me da una decena de 1000. Tu primera tarea va a ser completar esta tablita. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle un método que usaban los chinos para multiplicar. La única diferencia de cómo lo hacían los chinos a cómo lo voy a hacer yo es que los chinos usaban varillas o palitos de madera. Yo voy a usar lápices de colores, ¿ya? Pero la lógica es la misma. ¿Cuál es la lógica? Es que ellos usaban un determinado tipo de vara para representar a las unidades, otro tipo para representar a las decenas, otro tipo para representar a las centenas, ¿sí? Yo para eso voy a usar estos lápices. Lo que vamos a resolver es la multiplicación 315 por 42 utilizando el método chino, y vamos a ver cómo esa lógica de pensamiento chino que lo llevaron a varillas, nosotros la seguimos utilizando en el colegio día a día. Vamos entonces a multiplicar usando el método chino de varillas. Voy a decir que las unidades son azules, que las decenas son rojas, y voy a decir que las centenas son verdes, ¿ya? Solo para diferenciar el tipo de varilla. Entonces, cuando yo tengo el número 315, lo que tengo son 3 centenas, una decena, o sea, una varilla roja, y 5 unidades que serían 5 varillas azules. Y esas se están multiplicando, o se están cruzando si usted quiere, por 42. Que esas 42 son 4 decenas, o sea, 4 varillas rojas, y 2 varillas azules que serían por las 2 unidades. Entonces, es aquí donde aparece la cosa interesante. Cuando nosotros tenemos en cuenta qué tipo de grupo es al multiplicar, por ejemplo, una decena con otra decena, una decena con una centena, nos sirve mucho este tipo de multiplicación. Entonces, vamos a revisar de qué se trata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar cuántas intersecciones o cuántos cruces de varillas hay y de qué tipo son. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que al multiplicar una unidad por cualquier cosa me va a seguir dándose a cualquier cosa, porque el número multiplicado por 1 es 1. Así que si multiplico decena por unidad va a ser decena, centena por unidad también va a ser centena.
Entonces lo vamos a resolver por orden, ¿ya? Recordemos que las unidades nosotros las representamos con las varillas azules, así que vamos a ver cuántas intersecciones con varillas azules tengo. Acá tengo 10 intersecciones de varillas azules con azules, que sería unidad por unidad. Así que tengo 10 unidades. A eso le voy a tener que agregar las siguientes intersecciones. Por ejemplo, tengo intersecciones de varillas azules con rojas, que son 22 intersecciones de varillas azules con rojos, pero azul con rojo es unidad por decena, y unidad por decena es decena. Así que tengo 22 decenas. Y ahora me falta solo ver las intersecciones de las unidades con las centenas, que serían estas de acá. Y bueno, unidad por centena me da centena, y como son 6, tengo 6 centenas. Ahora voy a seguir con el resto de las intersecciones. Voy a ver las intersecciones de las varillas rojas, que ya están contadas las intersecciones de las varillas rojas con las varillas azules, así que voy a ver las intersecciones de las varillas rojas con las rojas, que vendrían siendo estas de acá. Son 4. Y decena por decena me da centena, así que son 4 centenas, que también se las estoy sumando al número anterior. Las estoy escribiendo abajo para diferenciar de qué intersecciones vienen, y también las estoy escribiendo abajo porque no me alcanzó el espacio, la verdad. Y las otras intersecciones de las varillas rojas son de las varillas rojas con las verdes, que son estas de acá, que son 12. Y esas 12 son decenas por centenas, y decena por centena es unidad de 1000. ¿Qué significa eso entonces? Que la multiplicación que nosotros estamos resolviendo solo faltaría hacerle la siguiente suma. Esas son 22 decenas. 22 decenas son 2 centenas y 2 decenas, que son 220. Al resolver esa suma se obtiene que 3, 11, 12, 13.230. Si nosotros corroboramos eso haciendo la multiplicación de la forma en que nosotros sabemos, podemos darnos cuenta que es muy similar. Si usted se fija, lo que acabamos de hacer acá es multiplicar unidad por unidad, me da unidad, por eso queda en la misma posición. Unidad por decena me da decena, y por eso queda en la posición de las decenas. Unidad por centena me da centena, y por eso queda en la posición de las centenas. Distinto es cuando se multiplica por el 4, porque ese 4 no está en la posición de las unidades, está en la posición de las decenas. Y cuando yo multiplico una decena por una unidad, lo que obtengo es una decena. Por lo tanto, no voy a poder escribir nada en la posición de las unidades, y es por eso que usted cuando estaba chico le dijeron que tenía que saltarse un espacio. O poner un 0. Yo lo que voy a hacer es poner un 0 para en este caso representar que ahí no hay ninguna unidad. Y ahora sí, tendría que multiplicar la decena por la unidad, que son 4 por 5 son 20. Pongo el 0 y reservo 2. 4 por 1 son 4 y los 2 que reservé 6. 4 por 3 son 12. Ahora solamente nos faltaría resolver esa suma que está ahí, que fácilmente se calcula como 0, 3, 12, reservo 1. 13.230, que es exactamente el mismo valor de acá. En realidad esos 630 que están ahí son nada más y nada menos que 400 más 220 más 10. Y los 12.600 que están ahí, perdón, no sería otra cosa que 12.000 más 600. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto a la larga? Es que la lógica de pensamiento detrás de ambos métodos, del método chino o del método indo-árabe que después desarrollaron los europeos, es exactamente el mismo. ¿Cuál es ese procedimiento lógico mental? Lo que está asociado a las cantidades y a los grupos en los que se arman relacionados intrínsecamente con el valor posicional. Entonces, si usted tiene en cuenta el valor posicional a la hora de hacer multiplicaciones, probablemente le sea un poco más sencillo entender qué es lo que está haciendo. Recuerde que la multiplicación es tener tantas veces algo. Y un buen método para ayudarse es usar el método chino. Ya pues chiquillos, ahora les toca a ustedes hacer los ejercicios, así que les dejo la guía que está en el link de la descripción si la quieren hacer en formato digital, o si quieren hacerla a mano, le pueden pedir a su profe jefe que les entregue una copia. Un saludo grande,
Un abrazo bien apretado, cuídense mucho y cualquier cosita me escriben, pues. Estamos en contacto.